Continuemos ahora con las piezas y sus movimientos. En esta parte vamos a hablar de las piezas. En la partida de ajedrez, cada bando dispone de 16 piezas: un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos y 8 peones. Como a esta altura ya conocemos la notación algebraica, podemos determinar fácilmente la ubicación de las piezas al comienzo de cada partida. De izquierda a derecha, siempre comenzando del lado de las blancas, la ubicación es así: una torre en la casilla en A1, un caballo en Bela 1, un alfil en César 1, una dama en David 1, el rey en Eva 1, otro alfil en Félix 1, un caballo en Gustavo 1 y la torre restante en Héctor 1. Y en la segunda fila los 8 peones quedarían colocados en Ana 2, Bela 2, César 2, David 2, Eva 2, Félix 2, Gustavo 2 y Héctor 2. Hay una regla mnemotécnica para recordar su situación. El rey y la dama se colocan en las 2 casillas centrales, la dama en la casilla de su color y el rey a su lado. Al lado de ellos se colocan los alfiles, a continuación los caballos y por último en las esquinas las torres. De esta forma, las piezas blancas ocupan la fila 1 y las negras la fila 8, mientras que los peones blancos se colocan en la fila 2 y los negros en la 7. Una vez colocadas las piezas se puede iniciar la partida. El jugador que lleva las piezas blancas hace la primera jugada. La partida se juega moviendo alternativamente cada jugador una sola pieza. Movimientos y captura. Cuando una pieza tiene la posibilidad de capturar a otro, se dice que está atacándola o amenazándola. Dicha amenaza no es obligatorio realizarla, como es el caso, por ejemplo, en el juego de las damas, sino que cada jugador decide en su caso si le conviene o no capturar la pieza atacada. Un caso especial es la amenaza al rey, llamada jaque, que veremos más adelante. Además, no está permitido capturar las propias piezas. Tampoco puede pasarse por encima de otra pieza, sea propia o contraria, ni de ningún modo pueden colocarse 2 piezas en la misma casilla. Veamos ahora el movimiento de cada pieza. La torre es entre cuadrada y rectangular, robusta, representa una fortaleza o castillo. Puede moverse por cualquiera de las casillas de la fila y columna desde la casilla en que se encuentra. Debemos imaginarla como una torre de vigilancia que se mueve con determinación en una sola dirección para defender el territorio. Ejemplo, si en un tablero vacío la torre está colocada en la casilla Eva 4, puede elegir entre 14 movimientos posibles. Puede trasladarse a cualquier casilla de la columna Eva 8 por caso, o de la cuarta fila, ejemplo Ana 4. Pasemos ahora al alfil. El alfil es una pieza más delgada, con una especie de corte o surco en la parte superior, que a veces se describe como un casco. Puede ir a cualquier casilla en las diagonales a que pertenece la casilla que ocupa. Así, si está en Eva 4, puede hacerlo a Bela 1, César 2, David 3, Félix 5, Gustavo 6 o Héctor 7, así como cualquier casilla desocupada de la diagonal que va de Héctor 1 a Ana 8. Es un guerrero ágil que se desplaza en ángulos y caminos menos obvios, buscando flanquear al enemigo. La dama es similar en altura al rey, pero más esbelta y sin la cruz, a veces con una corona más detallada o abierta. Es la pieza más poderosa y puede moverse a cualquiera de las casillas de la fila, columna o diagonal que ocupa. Es como un ser que puede moverse rápidamente y con libertad, abarcando más espacio que los demás. El rey es la pieza alta y robusta con una cruz en la parte superior. Al igual que la dama, se mueve en todas las direcciones, pero con una gran diferencia: solo lo puede hacer a una casilla de distancia. Debido a esta limitación de movimiento, el rey es una pieza de poco poder. Sin embargo, es la pieza más importante del ajedrez,
ya que su pérdida significa la derrota y el fin de la partida. Su pérdida se produce cuando está en jaque mate. Metafóricamente podemos comparar al rey con un líder o gobernante que avanza con cautela, siempre protegido por sus súbditos. Ahora pasamos al caballo. Fácil distinguirlo porque tiene forma de la cabeza de un caballo. El movimiento del caballo es el más peculiar del ajedrez. Sigue la diagonal de un rectángulo de 2×3 o 3×2 casillas, es decir, formando una L. Obsérvese que el caballo cambia en cada jugada el color de la casilla en que se encuentra. Es decir, si está en una casilla blanca, solo puede saltar a casillas negras y viceversa. Para ilustrar mejor el salto del caballo, imaginemos que está ubicado en la casilla EVA 4. Desde allí puede dirigirse a Gustavo 5, Félix 6, David 6, César 6, César 3, David 2, Félix 2 y Gustavo 3. Debido a su particular movimiento, no lineal sino en salto, el caballo no es obstaculizado en su camino por las demás piezas y puede saltar por encima de ella. Es como un caballo real, saltando con agilidad sobre obstáculos en el campo de batalla, moviéndose de manera impredecible. Vamos al peón, la pieza más pequeña y simple, con una forma esférica en la parte superior. Se mueve en dirección vertical de una casilla por vez delante en la columna en que se haya situado. Al contrario de las restantes piezas, el peón siempre avanza, no puede retroceder. Excepcionalmente, cuando un peón se encuentra en su casilla de origen, la segunda para el blanco, la tercera línea para el negro, puede avanzar 1 o 2 casillas, es optativo, según le convenga al jugador. A partir de ahí, solo podrá avanzar un paso en las jugadas futuras que realice. Es como un soldado raso con movimientos limitados, pero que puede ganar mucha fuerza si avanza lo suficiente. El peón es la única pieza que captura de manera distinta a cómo come. Cuando captura, el peón lo hace a la primera casilla en dirección diagonal a la derecha o a la izquierda hacia adelante. Por caso, un peón en David 4 puede capturar una pieza u otro peón que se encuentra situado en EVA 5 o César 5. Para agregar, como información general, podemos decir que las alturas recomendadas de las piezas para las competencias de los jugadores convencionales son los siguientes: rey 9 centímetros y medio, dama 8,5, alfil 7 centímetros, caballo 6, torre 5,5 centímetros y peón 5 centímetros. El diámetro de la base de una pieza debe ser el 40 o 50% de su altura. Pero debemos señalar que en las competencias de ajedrecista ciego, los tableros y piezas tienen distintos tamaños que se adaptan a cada uno de los participantes según las prefieran, grandes o más pequeñas, para poder tocarla mejor con cada mano. Pasemos ahora a los movimientos especiales. Hay 3 movimientos especiales en el ajedrez: coronación de un peón, captura de peón por peón al paso y enroque. Empecemos con la coronación o promoción de un peón. Como se ha dicho, el peón no puede retroceder, así que cuando un peón llega a la octava línea, primera del adversario, ya no puede hacer ninguna jugada más, sino que en ese momento se promociona y se convierte obligatoriamente en la pieza que se prefiera, a excepción del rey, puesto que solamente puede haber un rey en cada bando. La única limitación en el número de piezas a obtener en la coronación del peón es la del propio número de peones. Entonces, es posible, por ejemplo, tener 9 damas en juego, ya que la dama es la pieza más potente del juego, es la pieza más solicitada al promocionar al peón, pero no siempre esta es la pieza ideal. La elección queda en manos del jugador. Ahora entendamos la captura de peón por peón al paso.
Es la jugada por lo general más le cuesta aprender a los iniciantes. Este movimiento consiste en capturar a un peón contrario cuando avanza 2 casillas en su primer jugada, capturándolo en la casilla intermedia, es decir, como si hubiera avanzado solo una. Esto solo puede ocurrir cuando un peón se encuentra en la quinta fila para las blancas o en la cuarta para las negras y uno de los bandos del oponente, en la columna adyacente, avanza 2 casillas desde la de origen. Esta acción de captura solo es posible en la jugada inmediatamente siguiente. Para una mayor comprensión, veamos un ejemplo. Un peón negro ubicado en Eva 4 y un peón blanco colocado en David 2. Si el blanco juega en este momento David 4, el negro puede optar, repetimos, no es obligatorio, capturar el peón blanco igual que si le hubiera avanzado solo una casilla. Pasemos ahora al enroque. El enroque puede ser largo o corto. El enroque corto es un movimiento combinado de rey y torre en la misma jugada. Es la única jugada que permite mover 2 piezas al mismo tiempo, pero una sola vez en el transcurso de la partida. Hay 2 tipos de enroque, el corto y el largo. El corto se realiza llevando el rey a la casilla Gustavo 1 y la torre a Félix 1. Y el enroque largo se concreta colocando el rey en la casilla César 1 y la torre en David 1. Al concretar esta jugada, siempre debemos mover primero el rey y luego la torre. Esto es por reglamento, de lo contrario, nuestro rival puede exigirnos que solo movamos la torre. Además, existen algunas circunstancias que hacen imposible el enroque. Al igual que el movimiento de las piezas, el enroque también tiene sus limitaciones. El enroque no está permitido en los siguientes casos. A. Cuando se ha movido previamente el rey o la torre. Si una de ellas ha movido, se pierde el derecho a enrocar. B. Cuando el rey está en jaque, es decir, amenazado por una pieza enemiga. C. Cuando el rey pasa por una casilla dominada o amenazada por una pieza contraria. La torre no tiene esta limitación. Y D. No debe haber piezas ni propias ni contrarias entre el rey y la torre. El concepto de jaque lo definiremos más adelante. Resumen. En esta parte explicamos las reglas básicas del ajedrez, incluyendo la disposición inicial de las piezas, los movimientos de cada pieza y algunos movimientos especiales como la coronación de un peón, la captura al paso y el enroque. Se describió la importancia de cada pieza y se estableció que el objetivo del juego es dar jaque mate al rey del oponente. Para saber si hemos comprendido esta parte del video, debemos hacernos algunas preguntas. Sugerimos la siguiente. 1. ¿Cómo se describe el movimiento de cada pieza en el ajedrez, incluyendo las reglas especiales para el peón y el rey? 2. ¿Cuáles son los 3 movimientos especiales y cómo se ejecutan en cada caso? Y 3. ¿Qué reglas limitan el enroque y en qué situaciones no se pueden realizar?